Quisiera que estas reflexiones que vamos a compartir nos sirvieran para rezar. Este no es el típico o clásico video corto de unos pocos minutos, sino que tiene una extensión mayor, pero que puede ser útil en la medida en que nos pongamos en la presencia de Dios, cada uno de la manera que considere más oportuna, pero son palabras estas buscando rezar. El tema que quisiera plantear hoy es sobre un camino concreto de santidad y de felicidad, un camino que nos enseña Jesucristo. Y ese camino es el de las bienaventuranzas, aquella enseñanza central del Señor que hoy procuramos concretarla para la santidad, porque hemos escuchado muchas veces que estamos llamados a la santidad, que Dios espera de nosotros esa cualidad, pero a veces podría quedarse la santidad en algo un tanto genérico, que no sabemos bien en qué consiste. Sí, tenemos que ser mejores o tenemos que ser más buenos, pero gracias a estas palabras del Señor nosotros ya podremos tener un camino mucho más claro. De hecho, el Papa Francisco, en esa exhortación de hace un par de años, recordándonos que todos estamos llamados a la santidad por el hecho de estar bautizados, decía, ¿cómo se puede hacer para ser santos? Tratando de vivir las bienaventuranzas. Por eso abrimos el Evangelio en la versión de San Mateo, que nos dice lo que el Señor le iba enseñando a la muchedumbre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Y después vienen las bienaventuranzas respecto de las persecuciones. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo digan contra ustedes todo tipo de maldad por mi causa. Alégrense, dice el Señor, y regocíjense porque su recompensa será grande en el cielo. Este es el camino que enseña las bienaventuranzas y que, como bien explica o sintetiza el Catecismo de la Iglesia, son promesas de felicidad paradójicas que son sostenidas o sostienen la esperanza nuestra en los momentos de tribulación. Pero sí, unas promesas paradójicas, en el sentido que uno más bien suena contradictorio. ¿Cómo va a ser feliz el pobre? ¿Cómo va a ser feliz el manso? ¿Cómo va a ser feliz aquel que tiene algún tipo de necesidad? Y en ese sentido, me gusta mucho, entiéndase bien lo que voy a decir, un libro, no tengo ningún interés comercial con ese libro, pero me parece muy gráfico. Se llama La felicidad donde no se espera, de Jacques Philippe. Y es un comentario precioso a las bienaventuranzas, partiendo desde este punto de partida. Nos dan la felicidad en algo que nosotros inicialmente no lo buscamos, no lo esperamos. El Catecismo también nos dice que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y descubren su caridad. De ahí que tenga que ver también con la santidad. La santidad no es otra cosa que tratar de configurarnos con Cristo. Y Cristo es quien vivió las bienaventuranzas. Él es el que, podemos decir, el pobre por esencia. Entendiéndonos bien, no está hablando de pobreza como una clase sociológica, ni tampoco está diciendo felices los que no tienen techo, felices los que no tienen alimento, felices los que no tienen trabajo. No pasa por ahí, sino felices los que tienen el corazón pobre en el sentido de que confían en Dios
y no en las cosas materiales. Felices los que están desprendidos de las cosas materiales, que lejos de llevarlas a la carga encima como un fardo, saben usar de las cosas materiales con rectitud, con sobriedad, con libertad. Esa es la persona feliz, la que sabe usar los bienes. La persona que en el fondo también descubre que esas cosas le han sido dadas para hacer bien a otras personas. ¿Y quién es el pobre por excelencia? Jesús, en Belén, que inaugura también todo un método, una manera de redimirnos y de hacernos felices a nosotros. No necesariamente en la miseria, sino en la confianza en Dios, en usar las cosas como lo que son, medios, no fines. Jesús es el pobre en Nazaret, que trabaja. Los pobres trabajan. Y el Señor dedica muchos años a eso, enseñándonos el camino también de nuestro sustento y sobre todo de ganarnos el cielo, de la santidad. Jesús es el pobre en la cruz, entregándose, dándose por completo. Jesús es el que también encarna la segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Es una combinación de humildad y de caridad. Y Jesús es el que tiene ese corazón manso, capaz de pedirle al Padre cuando Él está crucificado y a punto de morir, pedirle perdón por los que lo han crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está su mansedumbre. Esa mansedumbre que va a arrancar la conversión del buen ladrón, de Dimas, que viendo cómo este hombre sufría, este hombre que es Dios, entiéndase, Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, pero viendo a ese hombre que sufría, supo descubrir ahí que era real, verdad todo lo que él decía, que él era el Hijo de Dios. Viendo cómo no se quejaba ante las burlas de su otro compañero, viendo cómo no se quejaba de los dolores y de los insultos de todos los que estaban ahí burlándose de en la cruz. Y este hombre se convierta. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Por la mansedumbre consiguió mucho más. Jesús es el que llora en el sentido más perfecto de la expresión de la bienaventuranza. Jesús llora por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Jesús llora por los pecados de toda la humanidad. Ese es el verdadero llanto, no simplemente llorar porque uno está atribulado o acongojado con algo. Es llorar por los pecados. Jesús llora por nuestras debilidades. Y así como lloró por su amigo Lázaro, también lo hacen notar los evangelios, se compadece el Señor de ese amigo suyo que ya no lo tenía más y por eso después va y lo resucita. Jesús también llora por cada uno de nosotros cuando nos ve flaquear y está dispuesto también a darnos la fuerza para levantarnos. Y nos enseña también algo muy propio de esta bienaventuranza de la mansedumbre, que es ayudar a consolar a los demás. Consolad a mi pueblo, así decía el profeta, y nosotros también tenemos por misión divina cuando nos ha bautizado, cada uno según sus circunstancias, pero que tenemos que saber también consolar, y eso es algo muy propio de la mansedumbre. Dios nos la conceda, también para saber ganarnos los corazones de las personas con las que tenemos que interactuar habitualmente. Se consigue mucho más, dice el refrán, con una gota o una cucharada de dulce o de miel que con un barril, un tonel de vinagre. Bueno, nosotros conseguiremos más y sobre todo conseguiremos consolar y ayudar a tanta gente en la medida que seamos mansos. Por eso cuidamos, entre otras cosas, Dios nos lo conceda, el tono en que decimos las cosas. Porque muchas veces tendremos razón en lo que decimos, pero lo que no tenemos razón es en un modo altanero, enojado, decir las cosas que no es manso. Entonces aprendamos de Jesús. Él encarna todas las bienaventuranzas. Jesús es el misericordioso, alguien que se apiada de el que tiene miseria.
material o moral. Por eso Jesús también nos enseña a través de esta bienaventuranza de ser misericordiosos a darnos cuenta que Él se apiada de nuestros pecados y nos perdona. También nos pide que perdonemos a los demás, pero Él está dispuestísimo a perdonarnos. Cuando hace unos años fue un año dedicado a la misericordia, cuando un periodista entrevistaba al Papa, le contaba algo que aparece en una novela y el Papa decía que sí, que era teológicamente correcto y expresaba la misericordia de Dios Padre, algo que se contaba en una novela El último denario, y que hay un sacerdote que está atendiendo a un prisionero que van a fusilar esa noche. Entonces va, él quiere atenderlo y confesarlo para que ese hombre muera en gracia de Dios. Y este hombre, que es sincero, dice que bueno, que ha tenido una vida desordenada y que le han gustado las mujeres y no sé qué, pero dice, no sé si estoy arrepentido, yo no sé si no lo volvería a hacer. Entonces, bueno, están conversando y en un momento dado el sacerdote le dice, pero ¿no te pesa que no te pese arrepentirte de esto? Y el otro dice, sí, claro que me pesa que no me pese. Y entonces ahí encontró como la grieta, pero la verdadera grieta, la brecha, para a través de ahí darle la absolución. Y el Papa decía, eso es lo que hace Dios con nosotros, está buscando siempre la manera de perdonarnos. Entonces, esa es la misericordia de Dios, que tanto bien nos hace a nosotros y que nos enseña que tenemos que también ser misericordiosos con los demás. Y así podríamos seguir con todas las demás bienaventuranzas, porque Jesús es el limpio de corazón. Bienaventurados los limpios, porque ellos podrán ver a Dios. Y nadie contempló con tanta claridad a Dios como Jesús, que como hombre también tenía una unión especial con Dios. Bueno, nosotros también, en la medida que tengamos pureza de corazón, podremos rezar, podremos escuchar la palabra de Dios. Y aquí nos está haciendo referencia principal a la castidad, que también la incluye, por supuesto, una virtud indispensable, pero no es la más importante. Aquí se habla también de tener pureza de corazón en el sentido también de tener verdadera rectitud en el trato con los demás, desinterés, verdadera caridad, que sepamos mirar a los demás, buscar a los demás, sin desear poseerlos, sin afán de dominio, sino también amar gratis, amar desinteresadamente, un corazón puro, ¿no? El corazón interesado no es puro porque está buscando como un retorno, el deseo de que, bueno, que me traten bien, que me traten mejor, que me hagan favores. Acá se trata de amar gratis. Bueno, Jesús es el que busca la paz, bienaventurados los pacíficos, los que construyen la paz. Jesús que nos ha dicho, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como lo da el mundo, sino de una manera distinta. Y eso le pedimos a Jesús ahora también, mientras estamos considerando este camino de santidad y de felicidad, que a nosotros también nos ayude a ser personas pacíficas, que sepamos a nuestro alrededor sembrar paz, sembrar alegría. Pero ahora te propongo que nos centremos en la primera de las bienaventuranzas. Dicen los especialistas, los que saben y han estudiado el tema, que en el Antiguo Testamento el término pobre significa, por una parte, la pobreza en cuanto al desprendimiento, tener pocas cosas, significa la humildad y significa también la mansedumbre. Y haciendo hincapié en la segunda acepción de esta de la humildad, podemos reflexionar y hacer examen sobre tres aspectos. La pobreza respecto de Dios o ante Dios, la pobreza respecto de nosotros mismos y la pobreza en el trato hacia los demás. Lo primero es ser pobres delante de Dios, que empieza reconociendo la grandeza de Dios y nuestra poquedad. Sí, con humildad. Somos menos que
un granito de arena en el desierto, menos que una gota de agua en el océano, comparados con la infinitud de Dios. Pero esto no es para que nos sintamos hundidos, en el sentido de que Dios quiere hacernos gustar nuestra nada. No, al contrario, tiene que ver para que nos abramos a la gran riqueza de Dios. Si fuéramos ricos, satisfechos de nosotros mismos, no necesitaríamos a Dios. En cambio, si tenemos esta humildad de sabernos poca cosa, nos abriremos a Dios, especialmente también a su misericordia. Y en este sentido, para ser ricos delante de Dios, hay una parábola que Jesús nos cuenta, que quizás por ahí no nos gusta mucho, porque uno esperaría otra cosa, pero es una parábola nada más, y que también vemos que Jesús ha hecho otras cosas. Dice Jesús: si uno de ustedes tiene un siervo en la labranza o con el ganado y regresa del campo, ¿acaso le dice: entra enseguida y siéntate a la mesa? Por el contrario, ¿no le dirá más bien: prepárame la cena y disponte a servirme mientras como y bebo, que después comerás y beberás tú? Es que tiene que agradecerle al siervo el que haya hecho lo que se le había mandado. Se está poniendo en unas circunstancias históricas de servidumbre. Y bueno, alguien estuvo trabajando y después llega y también tiene que seguir trabajando, después va a comer. Pues igual ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, digan: somos unos siervos inútiles, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Es una parábola y Jesús nos trata de otra manera. Jesús, yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Jesús se arrodilla ante sus apóstoles y les lava los pies. Pero está queriéndonos hacer ver que somos servidores, somos siervos. Y no podemos estar buscando el pago por lo que hemos hecho. No, es que yo hice un rato de oración, Dios me tiene que conceder lo que le he pedido. No, es que yo me ocupé de mi papá más que mis hermanos, y entonces es que yo hice un sacrificio y recé varios rosarios, entonces la Virgen me tiene que... No, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos criaturas que dependemos del Creador y a Él le debemos obediencia, a Él le debemos honor, gloria. Y Él es tan bueno que también nos va a recompensar. Pero no se lo podemos exigir en el sentido: me debes tal cosa. No, todo es gracia. También por eso la pobreza delante de Dios es: gracias, Señor, porque me has creado. Gracias, Señor, por el día que me has dado. Gracias, Señor, por el clima, todo, el universo, todo nos lo da el Señor. Esa es una actitud constante de agradecimiento. Por eso también esta bienaventuranza nos lleva con naturalidad a agradecer y a disfrutar. Lejos de reclamarle al Señor, somos agradecidos por todo. También cuando hacemos algo bueno al servicio de Dios. Eso que rezamos en la plegaria de la misa, cuando se dice aquello de: te doy gracias, Dios mío, porque me has llamado a servirte en tu presencia. No es que estamos esperando que Dios nos agradezca porque nosotros hacemos algo por Él. No, te doy gracias yo, Señor, porque me has llamado a servirte a tu presencia. No lo merezco, soy un siervo inútil y hice lo que tenía que hacer, gracias a vos. Cuánta más felicidad tenemos cuando, lejos de estar llenos de nosotros mismos en nuestro trato con Dios, nos sabemos pobres, humildes, necesitados. Pobres en relación con nosotros mismos, algo que a veces también puede ser un poquito más complicado, pero es reconocer, aceptar nuestra fragilidad, nuestra miseria, nuestros pecados. Sí, no somos esa persona ideal que nos encantaría ser. No somos esa persona maravillosa que en algún momento hemos pensado que era. No. Entonces, vamos a reconocer nuestras debilidades, vamos a reconocer nuestras equivocaciones, vamos a reconocer ante nosotros mismos, ante propia conciencia, mirada por Dios. Pero sí vamos a reconocer que somos un siervo inútil, que no todo nos sale bien, y entonces aceptarlo después.
Y eso, lejos de complicarnos, nos da mucha paz, nos da una alegría, es una bienaventuranza, feliz el que sabe ser pobre en relación consigo mismo. Y no porque le falte autoestima, entiéndase bien, no, de ninguna manera. Uno tiene que tener la seguridad, el agradecimiento, muchas cosas. No pasa esta pobreza por decir, ay, qué tonto que soy, qué desastre que soy. No, sino decir, bueno, tengo miserias, las acepto, que es muy distinto de darles carta de ciudadanía, de otorgarles el pasaporte. Nosotros a nuestros defectos los queremos erradicar, los queremos sacar de nuestra vida, pero nos damos cuenta que están. Entonces, Señor, ayúdanos a ser pobres con nosotros mismos, ayúdanos a convivir con nuestra propia limitación, con nuestra imperfección. Sí, hemos escuchado mucho, sean perfectos porque mi Padre Celestial es perfecto. Y es así, no se le quita ni una sola coma a esa enseñanza de Jesucristo. Pero está hablando de otra perfección, está hablando de la perfección en la caridad, en el amor, no en cómo hacemos las cosas o cómo nos van a salir. La perfección estará muchas veces en un acto de contrición, pedir perdón, la caridad. Pero por eso entonces Dios nos conceda, te lo pedimos Señor, estamos haciendo un rato de oración, aprender a ser felices también con nuestra imperfección, y la imperfección moral también, de los pecados que no deberíamos tener. Y los rechazamos, pero se han dado, bueno, perdón Señor, y recomenzamos. No somos más que San Pablo, que él decía con mucho realismo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso le pasaba al apóstol, pues habla de la importancia de la lucha, de buscar la gracia de Dios, pero sí, a veces hacemos el mal que no queremos y el bien que queremos hacer, no lo hacemos. Bueno, pero somos así, entonces no tenemos que desilusionarnos, sino acercarnos a Dios. Ahí estará, se complementa una pobreza con la otra. Porque soy pobre de méritos, porque soy pobre de virtudes, me acerco a quien es rico en misericordia, a quien me puede perdonar, a quien me puede cambiar con su potencia y me puede dar la fuerza del Espíritu Santo que va a vencer mis egoísmos, mis orgullos, mis comodidades. Es una fuente de felicidad entonces la bienaventuranza de sabernos que somos realmente poca cosa. Y también cuando entonces lo vivimos así, con este sentido sobrenatural, es más fácil que nos abramos a los demás. Y entonces también vamos a poder tener la pobreza en relación con los demás y eso va a ser también para nosotros una fuente de felicidad, porque sabremos abrirnos adecuadamente a los demás. Antes reflexionábamos un poco sobre la necesidad de no poseer a los demás, es en el sentido que nuestra relación con los demás no sea interesada. Pero eso nos llevará también a que todo lo que hagan los demás para nosotros, todas las cosas buenas, las veremos con agradecimiento, como diciendo, no merezco que me hagan esto, pero bueno, me tratan así, lo agradezco si son cosas buenas. Y si son cosas malas, bueno, también no esperarlas en el sentido de, bueno, muy bien, ya me gustaría que a mí me traten bien, pero esta persona tiene sus limitaciones, lo que sea, y no espero de los demás, no, porque está esa relación entre la pobreza conmigo mismo y lo que espero de los demás. De ahí entonces que, por ejemplo, en el trato con los demás, no nos aferremos a lo que nos deben, el honor que me deben, la obediencia que me deben, el respeto que me deben, la atención que me deberían prestar, el cariño que me tendrían que tener. Cuando nos aferramos a eso como si fuéramos ricos y me deben todo esto, resulta que después entonces hay roces en la vida conyugal, en la vida con los hijos, con los padres, en el trabajo, con las amistades. Entonces vamos a tener esa pobreza, que es no aferrarnos a los demás. Insisto, si nos dan todo eso que decíamos antes, lo vamos a agradecer infinitamente, pero no estamos pendientes, ni hacemos depender nuestra felicidad de cómo me traten los demás, si me dan lo que decíamos antes, ¿no? La obediencia, el honor, el respeto. No. Vamos a ser pobres también con respecto a los demás y tampoco vamos a no exigirles a los demás lo que solo Dios puede dar.
Porque a veces le pedimos a los demás una perfección moral que no van a tener. No la tenemos nosotros, no la tienen tampoco ellos. Solamente Dios tiene esa perfección moral. Y además no les podemos pedir eso, una atención, un cariño, que solamente Dios puede dar. Entonces, seamos así pobres en relación con los demás. Esto implica, entre otras cosas, renunciar al rencor. No tengo derecho, soy pobre, no tengo derecho a tener un rencor con esta persona. Renunciar al deseo de venganza, que serán habitualmente pequeñas venganzas, ¿no? Porque te olvidaste, yo también no te voy a tener en cuenta, porque no me hiciste en favor, no adivinaste, yo entonces tampoco. Vamos a tener esa magnanimidad que nos lleva a la pobreza de no guardar ningún tipo de rencor, encono o venganza. No cabe duda también que nuestra Madre Santa María es el modelo también de todas las bienaventuranzas. Cualquiera de las que hemos visto, evidentemente la vivió quien es la servidora del Señor. A ella nos encomendamos al terminar este rato de oración para que nos ayude a valorar esa felicidad que está donde a veces nosotros no la buscamos.